Bueno, antes que nada, buenas noches o días, o bueno, depende del horario en que estén viendo el video, ¿no? Eh, este video básicamente es para especificar, hablar un poco acerca de la educación virtual, sus implicaciones a nivel social, los aspectos básicos que la componen, como en sí mismo, pues cuáles son los roles que se juegan, ¿no? Cabe resaltar algo importante y es que, pues desafortunadamente, no soy el mejor haciendo videos y pues es uno de mis primeros videos, así que antes que nada me quiero disculpar con ustedes. Eh, Teniendo como tal ya la idea de lo que se va a hacer, entonces pienso exponer diferentes momentos, diferentes escenarios a lo largo de este video que nos permitan una facilidad de comprender el tema. Ese tipo de cosas es con el fin de interactuar en el sentido en el que las personas se les permita más ideas con respecto a. Decir, por ejemplo, que voy a tener diferentes espacios, en un caso como este, por ejemplo, hola, se habla desde Nueva York, y así, para poder que enfatizar y como cambiar el contexto. Ok, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Partiendo como tal de un concepto de qué es pues como tal la educación virtual, ¿cierto? La educación virtual radica en la siguiente idea. Es una educación que se genera estratégica que parte de la idea del uso de las nuevas tecnologías informáticas. Eh, Esta educación virtual, de alguna u otra manera, es meramente distinta a la educación hasta el día de hoy conocidas. Se preguntarán por qué. Sencillo, porque esta educación mantiene diferentes estrategias y metodologías hasta el momento que imparten, como quien dice, una nueva ideología por parte del estudiante y los roles con el maestro. No es aquella instrucción que conocemos desde anteriores tiempos. Mm, por ejemplo, vamos a dar diferentes conceptualizaciones al respecto. Para abordar como tal, la educación virtual, tenemos que empezar a hablar de sus diferentes conceptos básicos y cómo se da. Así pues, entonces, al ser la educación virtual una cosa, una idea, una ideología que utiliza diferentes estrategias, metodologías, parámetros y evidentemente se informa tanto, pues en este caso vamos a llamarlo TICs, o sea, las tecnologías informáticas, nos permiten como una facilidad. Existen diferentes ventajas al uso de las tecnologías informáticas. Por ejemplo, vamos a hablar de que es mucho más autónomo, que es un estudio más sencillo, las personas son más, como dice, optimizan su trabajo, el conocimiento es un poco más duradero, en tanto que las personas son más autónomas para recibir su conocimiento. Hablamos de facilidades para el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas que se desarrollan en pro de ello. Eh, ok, también se va a hablar de los diferentes accesos que se tienen para adquirir ese tipo de nueva información o un nuevo conocimiento, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a tratar el primer tópico y es la definición básica de, pues, como tal, aquellas temáticas de donde nace la tecnología, digo, las aulas virtuales y aquella información de educación virtual. Entonces, partiendo primero de un concepto de qué es etimológicamente hablando la educación virtual, ¿verdad? Virtual procede de la palabra en latín virtus, que hacía referencia a fuerza. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, y pues como tal, lo que se quiere dar a conocer hoy en día es que por medio de las comunicaciones y las tecnologías vamos a avanzar a un ambiente utópico en donde ya no sea como meramente ficticio, sino que sea una realidad activa. Activa en tanto se produzca y las personas aprendan y puedan enseñar de diferentes metodologías. Eh, la educación virtual es distinta de la educación meramente conocida, educación a distancia, que se empieza a generar más o menos en la época de 1700, 1800. Mm, Se preguntarán ustedes, pues básicamente, cuál es como tal la diferencia entre educación virtual y educación a distancia. Bueno, para muchas personas existe la gran duda. Una educación a distancia no necesariamente es virtual.
han existido diferentes metodologías que no esclarecen o que no permiten diferenciarlo. Voy a ser más específico. 5 generaciones a lo largo de la historia han definido la educación a distancia y por ende esta ha desarrollado pues, la educación virtual. Primero, la primera educación a distancia, pues uno de sus primeros, se realizaba a través de correspondencia. ¿Cómo es la correspondencia? Vamos a hablar acerca de que las personas tomaban diferentes textos o trabajos y se enviaban a través de medios correo certificado para que esta información llegase, pues como, ¿cómo decirlo? De una u otra manera, pues bien, llega bien, y así se certifique el conocimiento, ¿no? Pero no hay presencialidad. Posteriormente se empezaron a dar diferentes momentos en los que se hablaba con, digamos, de aquellas llamadas telefónicas o tutorías, digamos, tal vez video chats o cosas así. Posteriormente fuimos avanzando y la tecnología fue avanzando un poco más y se empezó a hablar acerca de el aprendizaje a través del radio y la televisión. Existen diferentes programas que permiten aprender y o enseñar diferentes cosas a través de pues, la tecnología, ¿no? Un ejemplo de ello pueden ser aquellos canales pues, que han causado como el boom, los canales que causan el boom, por ejemplo como Discovery Channel, no sé, National Geographic, History Channel. Esos programas enseñan y pues son una manera como en la que la tecnología interactúa con las personas permitiendo un nuevo conocimiento. Y pues en pro de esto hemos seguido avanzando al punto tal de que se generan como tal las aulas virtuales. El aula virtual que busca como tal, el aula virtual está en búsqueda de que las personas se recree como tal aquel momento de aula, de enseñanza y las personas aprendan pues de manera autónoma el conocimiento que desean. Ok, vamos a partir en un principio de los conceptos, ¿no? De los diferentes conceptos que generan la educación. En un primer momento hablamos de aquella edad moderna en donde pues nuestra educación está regida a través de un método científico. Preguntarán, ¿cómo así método científico? Ese método científico está basado en el positivismo. El positivismo, aquellas ideas positivistas en donde la ciencia se da a través de la idea de lo que se pueda falsear o no falsear. Estas metodologías nos permitieron más como una idea de presencialidad. Es decir, tu conocimiento es válido en tanto tú asistas, tengas tantas horas cursadas, tengas un conocimiento que se te ha incurrido por medio de un docente pues, presencial. Teniendo este orden de ideas, pues así fue como se empezó a diseñar la educación en aquel entonces. Pues a mí me corresponde ese tipo de educación, muy probablemente a muchos de ustedes también. Algunos autores, algunas personas tal vez hoy van a pensar que estamos en el siglo nuevo, en el siglo postmoderno, otros pensarán que es una versión de la misma modernidad. Característico de esta, pues de como tal de este nuevo medio, es que pues al igual como se muestra en esta presentación, la tecnología ha invadido muchos aspectos, ¿sí? Nos encontramos tal vez desde este punto, en este caso un metro, o no sé, tal vez en un edificio en Inglaterra, o un teatro. Es decir, a lo que quiero hacer referencia es que la tecnología ha alcanzado tal punto en el que se puede considerar que en nuestra edad postmoderna no hay necesidad de presencialidad. Y en este orden de ideas, la situación actual, como pues podríamos decir de nuestra educación, es que se pierden esos espacios de educación presencial, esa educación sincrónica que llevamos. Y se empiezan a dar diferentes roles en cuanto a la búsqueda del conocimiento. Partiendo de lo siguiente, y es que el conocimiento tiene que ser dado, porque pues en esta, digamos, nueva edad, en la posmodernidad, las personas tienen la necesidad de tener más y más conocimiento para poder ser un poco más y más funcionales con respecto a su sociedad. Si tú no tienes conocimiento, pues simplemente vas a ser muy, digamos, de alguna u otra manera relegado en tanto que no puedes funcionar o aportar a la sociedad. Así que las personas, todas, empiezan a entrar en un proceso de empezar como a instruirse, a adquirir estos conocimientos que les faltan, lo cual pues ciertamente es bueno. Sin embargo, las rutinas que se habían dado hasta ese entonces no permitían a las personas
adquirir el conocimiento de una manera clásica, como ir a la universidad, a la academia, a los diferentes institutos. De modo que nuestra educación virtual empieza a ser impactante. ¿Impactante en qué sentido? En que la educación virtual tiene diferentes ventajas, como ya lo había mencionado anteriormente, y uno de ellos puede ser que cualquier persona puede adquirir este conocimiento. ¿Cómo decirlo? Tú puedes estar al otro lado del mundo y mediante la educación virtual pues puedes acceder a una red y esta red va a ser como a certificar tu conocimiento, te van a permitir los diferentes herramientas que te permitan certificar tu conocimiento, adquirirlo y pues en pro a ponerlo en función a tu contexto, ¿no? Es lo que se busca. Ahora, claro, existen diferentes roles en el aspecto de cómo se da la educación virtual, ¿cierto? Porque a diferencia de aquella clase que se daba en el instituto, en donde las personas se formaban en una fila cada uno, y era pues bastante incómodo, y el profesor era quien mandaba y te daba las diferentes órdenes, en este punto no se va a generar esta metodología. La educación virtual cuenta con aspectos diferenciales, unos aspectos que ahora son cambiantes. Por ejemplo, el estudiante ahora es una persona que pues se va a sobreentender que si tú estás estudiando eso es porque tú quieres tener ese conocimiento. Y en este orden de ideas, pues una de las características que preceden al estudiante es que él es autónomo de su conocimiento, ¿sí? Su conocimiento podría decirse que es autodirigido, en tanto que él consulte, él haga las diferentes actividades. Se caracteriza ciertamente porque pues el estudiante tiene un rol específico en donde él va a ser, como bien decía, autónomo, también va a desarrollar diferentes capacidades que pues es lo que quiere estudiar, ¿no? Capacidades como, no sé, de exposición, capacidades de lectura, capacidades en su misma área, así y así. ¿Qué sucede? El estudiante tiene que tener en cuenta diferentes aspectos. Por ejemplo, una característica que tiene que ser parte de él, y pues que viéndolo de una u otra manera, es que él tenga o sepa como tal que el tiempo depende de él. Esta persona toma las decisiones, su dedicación, como tal, el conocimiento que quiere adquirir va a depender de esta persona. Por otro lado encontramos el rol o la idea del maestro, esa idea como quien dice abrumadora, una idea que, bueno, es complicada por no decir otra cosa. El maestro es la persona que en el aula presencial normalmente es quien se imponía, en tanto que era el que tenía el conocimiento y era el rol de mando, y en este orden de ideas él mandaba. En una educación virtual en donde pues primero la comunicación es asincrónica, entendamos asincrónica como que no estamos todos en ese mismo momento, ¿cierto? Entonces, tú puedes estar acá y 2 horas después la persona puede ver tu información y la retroalimenta y viceversa. Entonces la información no se da en ese mismo momento. Es una de las ventajas de la educación virtual. Pero bueno, volviendo a la parte del rol del profesor, el maestro, en este caso, a diferencia de una educación presencial, pierde esa idea en donde empieza a ser muy, ¿cómo decirlo?, tal vez autoritario. Por otro lado, va a ser más un guía que va a acompañar a los diferentes estudiantes para que pues ellos alcancen su objetivo, que al final de cuentas sería más como adquirir el conocimiento. ¿Por qué? Porque si tú estudias eso es lo que quieres, ¿no? Así que el maestro va a contar con diferentes características para poder, o sea, no cualquiera puede ser un maestro, se cuenta con diferentes características. Una de ellas, en un principio pues tiene que ser como tal que el maestro tenga la experiencia, ¿no? La experticia en el tema que está tratando. Más sin embargo, no cualquiera puede ser un maestro. Por otro lado, este maestro, fuera de tener las características de conocimiento, tiene que tener un manejo amplio de las tecnologías, en este caso para poder diseñar, los diferentes ambientes de aprendizajes, diseñar diferentes metodologías que alcancen a sus estudiantes y así a ellos les llegue el conocimiento de manera adecuada. Ciertamente el maestro tiene que tener una capacidad, ya no es una capacidad como quien dice de imponerse como era presencialmente, ahora es una capacidad en donde él interceda y provea las herramientas que permiten el conocimiento en nuestra aula virtual. Podría caracterizarse más como un guía.
un guía o un acompañante que va a guiar tu proceso de aprendizaje. Bueno, por otro lado, vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de conocimiento que se dan en el aula virtual, en la comunicación virtual. En un principio, encontramos que, cambiando de contexto, encontramos que de la educación virtual se encuentra una educación cooperativa y una educación autodirigida. Entenderemos la comunicación autodirigida nuevamente en tanto que el estudiante es quien responde por su propio conocimiento. Entonces, tú vas a estar dedicado en los diferentes momentos, tú decides cuándo quieres estar, tú decides cómo lo vas a hacer, si tú quieres dedicarte y así, debido a que, pues, como te dice, es una, pues, evidentemente la palabra es autodirigido, tú manejas tu tiempo. Y por otro lado está la parte comunicativa, o digo, cooperativa, perdón, qué pena, el aprendizaje cooperativo. Partiendo del concepto de como una teoría sociocultural, hace respecto a lo siguiente, y es que el ser humano no solamente teniendo el conocimiento aprende, este va a tener el conocimiento y lo va a aprender en tanto que pueda significarlo y mostrarlo con sus pares. Es decir, teniendo en cuenta esta teoría, el aprendizaje cooperativo se va a dar en tanto que tú puedas interactuar tu conocimiento aprendido con personas que tal vez tengan el mismo conocimiento o con distintos. Y en ese orden de ideas se va a afianzar el conocimiento. Bueno, esos serían como aspectos muy generales de la educación virtual, ¿cierto? Pero entonces, teniendo en cuenta esto y nuestra nueva edad postmoderna, hemos roto ese paradigma en tanto que la educación ya no es netamente presencial. Ahora todos pueden adquirir a ella, todos pueden ser parte de la educación virtual, debido a que no necesariamente es importante estar en un aula de clase y debemos asistir a un número determinado de horas, porque ya trascendimos de aquel tablero en donde pues anteriormente se manejaba una tiza o un marcador, ahora son informaciones, digamos, aquellas herramientas virtuales que nos van a proveer del conocimiento que necesitamos. Y en ese orden de ideas, el conocimiento es tan certificado y verídico como sería presencialmente. Ahora tal vez mucho mejor, dado que ¿cómo decirlo? Nuestra posmodernidad pues se maneja en virtud a las tecnologías. Por ejemplo, las personas que vienen en camino, las nuevas generaciones, son personas que pues ellos nacen con la tecnología, diferentes redes sociales, diferentes medios de comunicación, ese tipo de cosas ya hacen parte de su vida diaria. Por tanto, la educación tiene que progresar al punto en que les alcance a ellos y les permitan nuevos conocimientos, ¿verdad? Eso por un lado. Y pues teniendo en cuenta que la información, pues en este caso el conocimiento tiene que ser para todos y es como esa idea que se maneja en general. Eh, pues mm, eso es uno de los aspectos que quería tocar, ¿no? Eh, Cambiando pues como tal de aspectos ya para finalizar, quisiera resaltar la importancia de la educación virtual en esta nueva era postmoderna, habiendo resaltado anteriormente, como les dije, y pues, me disculparán el desorden, tal vez los nervios, los diferentes roles que se han manejado hasta el día de hoy. Eh, pues este sería como el video, un video, digamos, tutorial que muestra la educación virtual, las diferentes enseñanzas. Eh, pues es eso como lo que quiero especificar. Si les gusta, pues muchas gracias, apreciaría que lo compartiesen. Eh, y bueno, antes que nada, pues quisiera resaltar estos aspectos, ¿no? Y ya, eso es todo. Pues tengan buena noche, o buen día, o buena tarde, pues según corresponda. Chao, chao.